Ahora vamos a ver el ascenso de napas, inundaciones, causas y posibles soluciones. Este tema va a estar a cargo del ingeniero Nicolás Bertrán, del INTA Marco Juárez. Obtuvo su título de ingeniero agrónomo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Cursó estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dentro del posgrado de producción animal, obteniendo el título de máster en producción animal con orientación en ecofisiología de forrajes. Trabaja en INTA Marco Juárez desde 2004 como investigador en temas asociados a la producción forrajera en ambientes con limitantes. Hola. Dentro del grupo de producción animal y recursos forrajeros y con una visión ecofisiológica, edáfica e hidrológica. Su dedicación dentro de la institución está abocada a la planificación y realización de ensayos, publicación de trabajos científicos y divulgación de los mismos. Nico. Bueno, adelante. Muchas gracias Jorge. Gracias a los organizadores de la jornada. Es el segundo año que se equivocan y me invitan, así que gracias por eso. Aclaro, como dijo Jorge, yo me dedico a forrajeras, o sea que todo lo que van a ver acá es medio de caradura. Nos metemos en el tema napa porque las forrajeras a las cuales nos dedicamos están en ambientes marginales, entonces son ambientes que de por sí tienen una napa freática, a veces salina y a veces no salina. Y van a ver tema de sales y alguna otra cosa, ¿sí? Bien. Y la pregunta que pongo acá abajo, ¿sí? Es si de alguna manera estos ascensos de napa, inundaciones y las causas que se están dando no son un emergente del modelo productivo. Bueno, vamos a ver, cada uno puede tener percepciones diferentes. El temario tentativo, sí, va a ser más o menos el que vamos a transcurrir, es qué nos pasó, qué nos pasa y por qué, la magnitud del proceso, ¿sí? Si es solamente nos pasó a nosotros o a toda la región pampeana y extrapampeana también, vamos a ver un poco de eso. ¿Qué alternativas tenemos para transformar el sobrante de agua? Como mi vocación es más de pasturólogo, forrajero, se nos ocurre esa solución como solución más a mano. Y vamos a ver qué capacidad tienen las forrajeras para consumir agua, para tolerar sales, parte de lo que dijo Miguel, la verdad que me allanó el camino un montón, así que vamos a tratar de aprovecharlo. Y por último, una concepción, problema de muchos, solución de pocos, ¿sí? Como pregunta, si realmente los que estamos acá vamos a poder solucionarlo o nuestra función tiene que traspasar lo técnico para pasar más a lo político o generar presiones en otros lugares, ¿sí? Bien. Lo que de alguna manera pasó, y vamos rápido con esto, pero fue que los puntos negros es la napa freática de los últimos 40 años en la región de Marco Juárez, se acercó hacia la superficie, y esto, según lo que aprendimos por lo que nos decía Esteban Jovashi, en una región plana como la nuestra, se debe a dos factores, o que está lloviendo más o que estamos consumiendo menos agua, ¿sí? Entonces fuimos a ver los dos factores que afectaban o de alguna manera determinaban este ascenso de napa freática. Las precipitaciones son estas rayitas que están acá y la verdad que no han aumentado, seguimos teniendo años de muchas precipitaciones, años de pocas precipitaciones, o sea, la cosa fluctúa como fluctuó siempre. Entonces fuimos a ver qué pasaba con el consumo de agua. Y esto fue lo que pasó con la producción. La proporción de cultivos agrícolas en nuestra región fue en aumento, siempre, ¿sí? Y los únicos dos datos que tenemos, también, digamos, son alertas. Los únicos dos datos que tenemos de la superficie perenne están en los censos. El resto lo tenemos siempre bien marcado, ¿está? Pero son la contraparte de esta curva. O sea que podemos pensar que en los 70 estábamos con un 40% de superficie de cultivos agrícolas o anuales, ¿sí? Y un 60% de cultivos perennes. Y en la actualidad prácticamente en la región no quedan cultivos perennes, no quedan pasturas. Cuando correlacionamos de alguna manera, la profundidad de napa con la proporción de cultivos agrícolas, vemos que correlaciona bastante bien. Aumentan la proporción de cultivos agrícolas y la napa se acerca, ¿sí? Con un R cuadrado de cerca del 60%. Cuando vemos qué pasa cuando lo correlacionamos con soja, el R cuadrado aumenta, cerca del 70%, o sea, se asocia más, ¿sí?
¿Por qué? Y básicamente por algo de lo que dijo Miguel y dijeron otros oradores. Estamos consumiendo menos agua. Los cultivos anuales consumen entre 400 y 600 milímetros al año, ¿sí? Un trigo soja consume los 900 milímetros que llueven en la región de Marcos Juárez. Ahora, ¿qué implica esto? El 100% de la región tiene que hacer trigo soja como para empatarle al año. De forma contraria, toda la precipitación que cae y no consumimos alimenta esa napa freática, ¿sí? Por otro lado tenemos, acá puse solamente como ejemplo la alfalfa, que consume entre 1200 y 1800 milímetros, ¿sí? Pero cualquier forrajera consume arriba de los 1000 milímetros anuales, ¿sí? O sea, estaría por encima de lo que llueve anualmente, ¿sí? Si estamos esperando los años secos no van a venir por lo menos para nuestra región si tomamos en cuenta la probabilidad de precipitaciones. Tenemos 3 años de menos precipitaciones que lo normal, 4 años de precipitaciones de lo normal y 3 años de precipitaciones superiores a las normales, ¿sí? O sea, tenemos 7 años de precipitaciones normales o superiores a las normales en función de los datos históricos de la región, ¿sí? ¿Cuánto consumimos de agua en Marcos Juárez? Y bueno, en Marcos Juárez más o menos el año pasado consumimos esto, alrededor de 730 milímetros en función de lo que se hace, ¿sí? El año pasado llovieron 1200 milímetros, o sea que hay 470 milímetros que no se consumieron. Un año normal llueven 910 milímetros, 950 milímetros, o sea que igual nos están sobrando 200 milímetros. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Para visualizarlo, para tratar de entender por qué pasamos por la ruta 8, por la ruta 6 y vemos cosas inundadas. ¿Sí? 470 milímetros implican 470 litros por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Qué son 470 litros? Son 2 tambores y medio de 200 litros. ¿Sí? Cuando vemos eso en una hectárea son 25.000 tambores el año pasado. Un año normal pueden ser solamente 10.000 tambores, ¿sí? De agua. Y la foto es esta, ¿sí? La foto es la que vemos cuando pasamos por las rutas. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos consumiendo y de alguna manera qué beneficio nos podrían traer las forrajeras desde el punto de vista solamente del consumo? Después podemos ver biodiversidad, podemos ver porosidad u otro tipo de cosas, ¿no? Pero solamente desde el punto de vista de consumo de agua, este es el consumo actual. Si hacemos una rotación tipo la que proponía Presid, INTA de 33, 33, 33, estamos cerca de 800 milímetros, todavía 100 milímetros abajo de lo que está lloviendo en nuestra región. Un agrícola intensificado con cultivos de cobertura y alguna cosita más tampoco llega. Recién un 20% de ganadería o de pasturas perennes llega a empatarle a lo que llueve en la región, ¿sí? Y si aumentamos más la ganadería o la ganadería en base a pasto, ¿sí? No otro tipo de ganadería, vemos que vamos haciendo este balance más negativo y vamos consumiendo algo del agua de Napa. Entonces aprendimos 2 cosas que parte son lo que dijo Miguel, digamos, llueve más y de alguna manera llueve más y la napa sube, llueve menos, la napa baja. Digamos, la napa tiene una relación directa con las precipitaciones, pero por otro lado se ve otra relación que es este aumento continuo, que en nuestro caso da de 17 centímetros por año, ¿sí? En el caso de la Bulash da algo de 13, que hizo que la napa esté acá arriba, ¿sí? Y eso se debió al cambio del uso de la tierra, ¿sí? Al cambio de actividades, ganadería por agricultura, pasturas perennes, pastizales por cultivos anuales. Como dijo Miguel, en el norte, en Santiago del Estero, desmontes por cultivos anuales, ¿sí? Rotaciones agrícolas, hoy prácticamente inexistentes, ya vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? ¿Qué otros efectos pueden darse? Lo que estamos viendo, fíjense, esto es de la zona de la Bulash. Los puntos azules es la napa freática de hace unos tiempos, de los bajos. Los rojos son de la media loma y los verdes son de la loma. Fíjense que los azules, los bajos ya tocaron la superficie muchas veces. La media loma la está empezando a tocar, ¿sí? Y la loma no tiene problema. Ahora les traigo más inquietudes. Estas son fotos de Marcos Juárez, ¿sí? Salinidad en lotes, capacidad de uso 1. ¿Sí? No sabíamos nunca esa napa estaba a 10, 12, 14 metros. Nunca nos afectó negativamente, ¿sí? Pero hoy ya está en superficie y es lo que vemos. La vez pasada nos llaman para una charla de APRESID, de nuevo, se equivocan. Era de cultivos y nosotros somos pasturólogos. Bueno, pero dice, hace algo parecido a lo que se ve en pastura y qué sé yo, bueno.
Hicimos una transecta en un lote capacidad de uso 2, vamos derecho al gráfico, de potencial de rendimiento de 130 quintales de maíz, ¿sí? Y ese lote hoy en el Bajo no puede implantar el maíz, ¿sí? No cosecha nada. ¿Está? Entonces, de alguna manera nos genera alguna inquietud, digamos. No teníamos ni idea de qué calidad de agua teníamos bajo la superficie. Y es lo que decía Miguel, esa napa freática de características desconocidas subió a la superficie y hoy está generando estas disminuciones. Le hicimos una línea de tendencia y nos da que baja 41 quintales por cada punto de incremento de la conductividad eléctrica, ¿sí? Acá ustedes la tienen más clara que yo y sabrán cuál es el costo de hacer un maíz y si tienen 1.5 decisión por metro, si están pagando el costo de generar ese maíz. ¿Tá? ¿Qué magnitud tuvo este proceso? Bueno, básicamente la soja aumentó en toda la región pampeana, ¿sí? Más o menos 10, 12 millones de hectáreas, era lo que decía Miguel, ocupó superficies que por ahí quizás no se tendrían que haber ocupado, quizás no eran para hacer agricultura, ¿sí? Y desplazó a forrajeras que estaban consumiendo más, ¿sí? Esta es una evolución de la superficie sembrada con soja hasta el 2005, ¿sí? Y esto es la superficie sembrada con soja en función de los demás cultivos, fíjense. Cuanto más rojo, más superficie de soja en función de los otros cultivos, ¿sí? 2005, casi la totalidad es de un solo cultivo. Vamos al ministerio a ver qué nos dice que pasó del 2005 en adelante. Y aumentamos... No, ahí está. Aumentamos cerca de 6 millones de hectáreas más todavía. O sea, estamos en 20 y pico millones de hectáreas de soja, ¿sí? ¿Lo está pasando vos? Ahí estamos. Listo. Y estamos cerca de un 80% de la superficie sembrada con soja. O sea, de cada 10 hectáreas, 8 son de soja. ¿Está? Asocien todo esto con el consumo. ¿Está? Bien. ¿Esto le pasó solamente a la región pampeana? No. Extrapampeana, en la zona extrapampeana también. Fíjense. Esto es San Luis, ¿sí? Pradera natural, 85, 97. La parte blanca son cultivos. 2001. ¿Qué pasa en 2001? Río Nuevo, ¿sí? Les recomiendo este documental muy bueno del grupo de Esteban Jovalli, ¿sí? Se genera el Río Nuevo en una tormenta, ¿sí? Chiquitito, no. Esta cárcava tiene 40 metros de profundidad, es como para ir a verlo, eso lo generamos nosotros. Sacamos todo, acá no había tanto monte, acá había más pastizal natural. Sacamos todo, volamos todo, hicimos agricultura, listo, Río Nuevo. Tiene una pendiente bárbara, ¿sí? Este es un volcán que le dicen, y hasta Villa Mercedes hay 55 kilómetros y baja más o menos 1 metro cada 100 metros, ¿sí? De alguna manera, y tiene un suelo más arenoso, por ahí los sueleros pueden hablar un poco más de esto, ¿sí? Pase. En Santiago del Estero pasa algo parecido. En 2015 llueven algo de 300 milímetros en 3 horas, ¿sí? 200 milímetros en algunos lugares, en el interior y hasta 300, ¿sí? ¿Qué pasa? El departamento de Belgrano y Altahuada son muy afectados. 330.000 hectáreas son afectadas 300.000 de 330 que tiene el departamento y 400.000 de 530.000 que tiene el departamento de Altahuada, ¿sí? ¿Cuánto infiltra un monte? Infiltra 300 milímetros en 1 hora, aproximadamente, ¿sí? Entonces, acá llueven 300 milímetros en 3 horas y la cosa colapsó. ¿Por qué? Fíjense, desmontes, datos de los departamentos, cerca de 250.000 hectáreas de algo de 300.000 que tenía y 400.000 hectáreas el Tahuada de 500.000 que tenía, ¿sí? Desmontamos casi todo. 75% del Belgrano, 65% del Tahuada, ¿sí? Afectamos el consumo de agua, porosidad, infiltración, ¿está? Es una de las provincias que entra en el ranking mundial de desmontes, ¿está? Como para posicionarnos. Y fíjense, no sé si se ve bien la foto, para mí se ve bien, por eso lo puse. Esta es una foto del Google Earth del 84, donde la parte más clarita son los lotes agrícolas, lo que se va desmontando, y la parte más oscura, monte. Fíjense 2017 hasta dónde entra la parte clarita y qué queda la parte oscura. Si se ve bien, si no, créanme.
Y no tiene pendiente, claramente, ¿sí? Hay 300 kilómetros y baja 3 centímetros cada 100 metros. Es una plancha, o sea que el agua se va a quedar ahí. Si no la consumimos, se va a quedar ahí. Hoy tienen la napa a 1 metro y es una napa muy salina. O sea, si acá nos preocupamos por 5 decisiemens por metro, ellos tienen entre 20 y 80 decisiemens por metro, ¿sí? ¿Qué alternativas tenemos para transformar el sobrante de agua? Nuestra alternativa son forrajeras, pero la cuestión es que pensamos en un sistema productivo más equilibrado, donde haya alguna perenne que esté de alguna manera subsidiándome algún tipo de otra actividad. Pasala porque... Entonces, cuando hablamos de forrajeras por ambientes, ¿sí? En general le metemos el servicio ecosistémico que pueden tener las forrajeras por ambiente. Y los ambientes van cambiando. Estos son los ambientes que estamos generando. De alguna manera tenemos que hacer algo, ¿sí? Uno piensa que desde las forrajeras podría traer algo de remediación a este tipo de inconvenientes, ¿sí? Entonces, las sales, el anegamiento, la sequía, las napas freáticas. Nosotros, para de alguna manera hacer algo parecido, métanle mucha comilla y con mucha humildad, a lo que es sectorizar cada uno de los ambientes, nos manejamos, primero empezamos a medir un montón de variables, se lo aclaro porque acá van a haber 2 variables principalmente, o 3, que es profundidad de napa, conductividad y pH. Medimos un montón de variables en algún momento que tienen más que ver con la química del suelo, porque para la física hay que elaborar más y no teníamos gente. Entonces, de todo eso, nos quedamos con esas 3 porque son las que más correlacionan o las que más, digamos, se ajustan a lo que le pasa a la biomasa, a la implantación, al número de plantas, a la supervivencia de las pasturas, ¿sí? Entonces, van a ver solamente conductividad, pH y profundidad de napa. En función de esas 3, nosotros hacemos algo parecido, pero mucho más artesanal, de lo que es sectorizar ambientes y elegir para cada ambiente la mejor pastura. Hoy lo que van a ver es la información que ustedes tienen que tener para después hacer ese análisis en sus determinados lotes, campos o situaciones y elegir la mejor pastura. Bien, entonces, lo que queremos aportar es raíces, es biomasa, ¿sí? Trigo versus agropiro, ¿sí? Este muchacho la hizo a esta cárcava con una pala mecánica, no le crean, pero igual se tomó el trabajo. Queremos aportar tolerancia a la salinidad, queremos aportar tolerancia a la inundación, poner algo y de alguna manera que consuma agua, que me genere, digamos, estabilidad en los sistemas donde quizá la hemos perdido. Alfalfa, fíjense, conductividad eléctrica, parecido a los gráficos que les mostró Miguel, ¿sí? Con soja, cebada y agropiro. Esto es logro, es implantación de alfalfa. Este es un ensayo en cámara de crecimiento y este es un ensayo a campo. Independientemente de si fue en cámara o a campo, cae más o menos lo mismo y se establece con conductividades de alrededor de 4 decisiemens por metro. La altura y la biomasa, ¿sí? Lo pusimos a una situación donde tenía agua disponible, capacidad de campo y sequía. ¿Sí? Se caen en los dos, en sequía no tanto, y alrededor de los 4 decisiemens por metro, tener agua o no tener agua le da lo mismo. ¿Por qué? Por lo que decía Miguel, la planta y las sales pelean por el agua. ¿Tá? Lo mismo le pasa en altura, ¿sí? En biomasa y altura le pasa más o menos lo mismo. Eso es la implantación, ¿sí? Vamos a una alfalfa ya desarrollada a campo en una medición de otoño, ¿sí? ¿Qué vemos? Vemos que de alguna manera aumenta la conductividad eléctrica y se cae la biomasa acumulada. Y el 4, que se establecía, ya no es un número tan atrayente. Entonces nosotros, de alguna manera, para ser conservador con los productores, le decimos, bueno, ¿querés implantar alfalfa? No te vayas más de 2 decisiemens por metro. pH también es otra variable que tenemos en cuenta, pero fíjense el R cuadrado. Cuando acá lo predice con un 80%, acá lo predice con un 61%. ¿Qué pasa? Esos 2 puntos de arriba que nos joden ese R cuadrado era porque tenían más fósforo. Entonces, podés saltar con la misma conductividad, teniendo más fósforo, 1000 kilos de materia seca más por hectárea. Lo mismo. Este grafiquito es complicado, pero síganme un ratito. Altura en función de densidad. ¿Sí? Altura de planta en función de densidad de planta, implantándose para alfalfa y para agropiro. Los números, esto es una seguidilla de conductividades eléctricas, 0,98, 1,18, 1,25, 2. ¿Qué pasa?
Hasta 2 decimen por metro, tanto alfalfa como agropiro no modifican su densidad de planta. Digamos, la conductividad eléctrica no mata planta. Puedo estar tranquilo, digamos, me va a castigar en altura, en biomasa, pero no me va a castigar en establecimiento. ¿Sí? Bien, cuando sube más, en alfalfa no tengo nada y en agropiro bajo alrededor de 150 plántulas, ¿sí? Con una altura menor. ¿Sí? Pero todavía hasta un valor de 5 puedo estar implantando cosas. Grama Rhodes, ¿qué pasa? También ensayo de cámara de emergencia. ¿Tengo agua, capacidad de campo? Hasta 4.5 decimen por metro logro la máxima emergencia, ¿sí? Si no tengo agua, esto se me va cayendo, ¿sí? O sea, no solo compite con la sequía, sino además con la salinidad. Tiene menos agua todavía y se afecta a la germinación. Después de implantada, de nuevo, fíjense, pH y conductividad eléctrica. R cuadrado cerca de 70, cerca de 40. Me quedo con conductividad eléctrica, ¿sí? ¿Qué le pasa a Grama Rhodes que se implantaba bien mientras tenía agua hasta 4,5? Con alrededor de 1.2 decimen por metro ya no le va tan bien, ¿sí? Entonces, se establece bien, capaz, teniendo agua, pero después tiene que sobrevivir en ese ambiente, ¿tá? Una cosa es germinar, otra cosa es sobrevivir. Otro ensayo para grama, fíjense, estas dos curvas tienen menos conductividad, estas dos más, ¿sí? 2 decisimen, 1 y algo decisimen, 0,20, 0,24. ¿Qué pasa? Tardo 35 días más en generar esta biomasa, cuando tengo más salinidad, y puedo acumular 2.000 kilos de materia seca más por hectárea. Agropiro pasa lo mismo, ¿sí? La curva verde, más salinidad, menos salinidad. 1.8, 2 decisimen, la de abajo 4.5. Tardo 39 días más y acumulo 1.200 kilos de materia seca más. ¿Por qué lo decimos en este lugar en particular? Porque 1.200 kilos, 2.000 kilos de materia seca más, son 200 milímetros, 150 milímetros más de consumo. Entonces, elegir la pastura ideal para cada uno de los sistemas es mejorar el consumo. Errarle en la pastura que yo estoy eligiendo para cada uno de los sistemas o para cada uno de los ambientes es no estar consumiendo el agua, ¿tá? Entonces, la idea es que ustedes tomen no la información parcial, sino en función de toda la información, conductividad, napa freática, la mejor decisión. Creo que llegamos espectacular. Napa freática, el otro punto que les decía que tengan en cuenta como para tratar de ser lo más exitoso posible en la implantación de forrajera y consumir más agua, ¿sí? Y que les vaya bien y que no los echen, o no perder el campo. Biomasa acumulada en función de la profundidad de napa. Esto lo sacamos de los trabajos de Esteban Jovalli. Estaban bien documentados para cultivo, nosotros los queríamos para pastura. Entonces nos metimos a hacer algo parecido. Vemos que aumenta la profundidad de napa y Grama Rhodes, que no tiene gran profundización de raíces, no le va tan bien cuando la napa se va muy abajo. Ahora le va muy bien cuando la napa está cerca a 25 centímetros y no es salina. Los blancos son no sal. Cuando es salina, baja es muy salina, esta tiene 17 gramos por litro de salinidad, o sea 20 decisimen por metro, más o menos. Le va muy mal. Esto es para saber, produce 5 veces más biomasa, consume cerca de 4 veces más agua, ¿sí? O sea que si estamos pensando en algo que consuma agua, ubicarla bien en el espacio, porque tiene una eficiencia de uso de ese agua mucho mejor, ¿sí? ¿Qué le pasa a alfalfa? El mismo trabajo, ¿sí? Napa salina, muy salina, napa no salina, ¿sí? Profundidad de napa, biomasa acumulada, ¿sí? Alfalfa le va bien con napas de 1,25, 1,75 metros de profundidad para abajo. Esto, les aclaro, no estaba regado, o sea, dependían del agua de napa, ¿sí? Cuando la napa no es salina, cuando la napa es salina, se muere a la semana de que la pusimos en contacto con la napa, ¿sí? Si la napa no es salina, que es el punto S, sobrevivió todo el ensayo. No produjo nada, pero sobrevivió todo el ensayo. El tema es que, de alguna manera, de nuevo, si nuestro objetivo es consumir agua y tener la mayor producción y la mayor perennidad de la pastura, tendría que, con los datos anteriores de conductividad, con estos datos de napa, ver si el ambiente da para alfalfa. Los componentes de rendimiento. De nuevo, tratar de mirar todo junto. Toda la información esta se las dejo en la presentación, la tienen todo, y si no, llaman al INTA Marcos Juárez y los atendemos con gusto. Hicimos otro tipo de ensayo con
distinto porcentaje de agua gravimétrica, ¿sí? O sea, se inunda, pasa por un estado de sequía, ¿sí? Entonces, pusimos un tratamiento que estuvo siempre inundado, un tratamiento que estuvo siempre a capacidad de campo, un tratamiento que arrancó a capacidad de campo y se secó, ¿sí? Vamos a hacer una más. Y estuvo bastante tiempo por debajo del punto de marchitez permanente. Agropiro, una planta ya grande, no implantación, después vemos implantación. Uno que estuvo una semana inundado y lo secamos, se secó naturalmente, 2 semanas inundado, 4 semanas inundado, ¿sí? Este mismo gráfico lo van a ver para un montón de experiencias. Esto es para una planta adulta de agropiro, ¿sí? ¿Qué vemos? Conductancia estomática, biomasa acumulada. Puntos negros, biomasa, puntos grises, conductancia estomática. Abajo, humedad, ¿sí? Inundación, sequía, capacidad de campo, ¿sí? ¿Qué vemos? Que tanto la inundación como la sequía, una planta adulta de agropiro baja su producción, pero sobrevive, ¿sí? Esto de alguna manera relacionámoslo con lo que hablaba Juan Cruz con el intendente en el 2011. Digamos, que le decían, bueno, vamos a tener que volver a ganadería. Podemos volver con sequía y en esta situación también, con inundación, ¿sí? O sea, nos da esa posibilidad en ambientes donde la agricultura termina haciendo agua, ¿sí? O generando agua, ¿sí? ¿Qué pasa con los componentes? Mismo ensayo, no me fui todavía. Esto es peso de macollos, se mantiene. Número de macollos, ¿sí? Número de macollos, se cae con sequía, se cae con inundación, no tanto para agropiro y le va muy bien con capacidad de campo, ¿sí? Lo interesante de esto es que no se murió ninguna planta. Lo sacamos de esta situación y estas plantas las volvimos a capacidad de campo y estaban todas vivas. O sea, me puede castigar en un momento y después puedo salir de esa. Alfalfa, mismo ensayo pero en implantación, ¿sí? Biomasa acumulada, le va muy bien con capacidad de campo, las inundaciones no le va tan bien, produce muy poca biomasa y las sequías también le pasan factura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto es biomasa, cuando vemos el número de planta no la baja tanto, no es tan alarmante como en esto, ¿sí? La baja, ojo, teníamos cerca de 500 plántulas y bajamos a 250 y en inundación también le pega más duro, cerca de 150 a 200, ¿sí? Grama Rhodes y Panicum. Puntos blancos, Grama Rhodes, puntos negros, Panicum, ¿sí? También lo mismo, implantación. Sequía e inundación. Sequía es mucho más dura que la que tenemos en una implantación de otoño. Acuérdense que estamos en verano. Baja a 4% de humedad, una cosa así. Le va mejor a Grama Rhodes que a Panicum, parece en general, tiene un crecimiento más rápido y la inundación no le pasa tanta factura a Grama Rhodes como a Panicum. Vemos los componentes, fíjense, densidad de macollos y peso de macollos. Densidad, tengo más densidad de Panicum que de Grama con inundación. Acá le va todo parecido, ¿sí? O sea, tengo más densidad, pero un peso menor, tamaño más chiquito, ¿sí? Con Grama tengo mucha biomasa, ¿por qué? ¿Porque tenía más densidad? No, porque tenía un macollón grande, ¿sí? Solamente tengo que fijarme en salinidad. Fíjense, si me fijo solamente en conductividad eléctrica, cabe una papa. Entonces yo les estuve mintiendo todo este tiempo y la salinidad no me explica mucho. Para alfalfa los puntos negros y para agropiro los puntos blancos, ¿sí? Cuando veo qué pasa con las distintas situaciones hídricas, negros, capacidad de campo, los grises, inundación, y los blancos, sequía, para agropiro y para alfalfa, vemos que de alguna manera a agropiro le va bien con capacidad de campo y le es indiferente la sequía o la inundación, ¿sí? Para alfalfa, ¿sí?, que lo tenemos del otro lado, capacidad de campo le va bien, sequía no le va tan mal, incluso está más cerca de capacidad de campo, y le va muy mal con inundación. De nuevo, si nuestra cabeza tiene que estar en posicionar la mejor opción forrajera para cada uno de los ambientes. Una vez que hicieron todos los mapas de esos satelitales y qué sé yo, deciden qué hacer. Problema de mucho, solución de poco. Esto de alguna manera para que se lo lleven a su casa y lo piensen, lo mediten. Según Joashi dice que el descenso de 50 centímetros de napa depende de cuánta superficie se consuma. Si se consume, ¿sí?, haciendo trigo o lo que sea, 100 hectáreas, vuelve a su nivel y apago el consumo, se entrega el trigo, vuelve a su nivel en 3 semanas. Si se hacen 5.000 hectáreas, vuelve en 3 meses y si hacen 160.000 hectáreas, vuelve en 1 año. O sea, cuanto más superficie tenga activa de consumo,
más tarde va a volver la napa a su lugar, ¿sí? El tema es quiénes somos los actores, ¿no? Esto es un informe de la Oxfam, ¿sí? Que mide la distribución de la riqueza en el mundo, pero también lo hace con productores agropecuarios. Y la Oxfam, dice que el 17% de las explotaciones más grandes posee el 87%, en la Argentina, posee el 87% de la superficie. O sea, que si queremos regular el consumo de agua, de alguna manera nos tienen que ayudar los grandes. Está claro eso, ¿sí? Esto se prestó a discusión en el grupo de trabajo y dice, bueno, pero seguramente están contemplando Patagonia, Santiago del Estero, Salta, bueno, que son campos más grandes. Bueno, fuimos a ver qué pasaba en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y fíjense, el 25% de las explotaciones, ¿sí?, concentra el 77% de la superficie, en Córdoba el 23% concentra el 72% y en Santa Fe el 17% concentra el 70%. O sea, claramente, digamos, los que no tenemos superficie tenemos que accionar sobre algún otro gatillo, ¿está? Y otra de las cosas importantes para pensar, ¿sí?, porque si no parece que con un número global todo da lo mismo, es la superficie. Este es digamos, el consumo de Marcos Juárez, que habla de un 9% de pasturas de alfalfa de 1500 milímetros. Bueno, no es todo alfalfa, hay mucha pastura de bajos, y sobre todo que está ubicada acá, en el margen norte, cerca del Tortugas, ¿sí? Entonces, lo que consideramos nosotros es que esto tiene que estar bien distribuido. No alcanza a contener inclusive el 20% de pastura en el margen norte, cerca del Tortuga. Tiene que estar bien distribuido y tiene que generarse de alguna manera, es una percepción con bastante fundamento, sistemas más equilibrados. Bien. Entonces, de alguna manera, las precipitaciones no son el factor principal, puede ser que algún año sí lo sean, ¿sí?, pero la evapotranspiración es a donde tenemos que apuntar, el uso de la tierra, ¿sí?, y lo que pasó es que se nos achicó la maceta, pero seguimos con la misma regadera. Entonces, claramente nos va a sobrar agua si seguimos haciendo lo mismo y esta maceta no la terminamos agrandando. Una última cosa como para dejar algún mensaje, no del todo, no creo que haya sido negativo, pero por ahí alguno lo toma así. Nosotros vemos los excedentes hídricos y la inundación y es lo que nos genera problemas. Llegamos al campo, no podemos entrar, no podemos cosechar, huelleamos, se nos saliniza, bueno, tenemos no podemos sacar la producción, ¿sí? Pero digamos, de alguna manera el modelo productivo, que hay mucha gente acá, está el Pepe Cisnero, Miguel, Fernando Martínez que va a hablar después, el Beto Quiroga, nos hablan de la porosidad, de la biodiversidad, de la disponibilidad de nutrientes, del volumen utilizado y la degradación de los fitosanitarios, de la resistencia herbicida, de la fijación de carbono, de la salinización de los suelos, del número de productores, como vimos a último, de la concentración de la superficie, ¿sí?, de la ruralidad, del tejido social que hemos perdido y vaya a saber cuántos más que pueden haber estado. Digamos, me parece que esto de alguna manera, como dijo alguno, no me acuerdo quién, termina siendo, si lo vemos positivamente, una oportunidad para revisar el modelo productivo. Claramente tenemos que revisarlo a fondo, hurgar, a ver si realmente esta es la oportunidad, ¿sí?, es lo que estamos viendo, es lo que nos está molestando actualmente. Todo esto es, cuando venía Fontaneto o Gambaudo a hablarnos de fertilidad, o Ferrari hoy a la mañana, y bueno, sí, fertilidad, pero no me molesta para entrar al campo la fertilidad. La porosidad tampoco me molesta para entrar al campo. Saco la producción igual, rendirá un poquito menos, pero sigo andando. Me parece que esto es una linda oportunidad, ¿sí? Listo. Bueno, muchas gracias, Nico, muy amable.